Hermanos, vamos a regresar a Primera de Corintios capítulo 10. Estamos, hermanos, en cuarta ocasión entrando a estos versículos bíblicos y el tema tiene que ver con la autosuficiencia, tiene que ver con la tendencia que todos y cada uno tenemos a esa autosuficiencia, el sentirnos que somos competentes, sentirnos que no necesitamos a Dios, sentir que no nos necesitamos los unos a los otros. El alma del pasaje va alrededor de la realidad que debemos de confiar en el Señor en lugar de depender en nosotros mismos, depender de nuestro ingenio, depender de nuestras habilidades, de nuestros alcances, depender confiadamente en nuestro Dios, poder poner nuestra fe en Él y saber que Él es el que fortalece nuestras almas y es Él a quien debemos nosotros de venir delante de Él y poder rendirnos a Él y poder ser constantemente de adoración a Él. El pasaje de la Escritura que hemos venido leyendo dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Si usted observa, el apóstol Pablo constantemente está pidiendo a los hermanos que no ignoréis que nuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube. Y todos, dice, pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros. Hablando de la iglesia en Corintio, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No solamente la iglesia primer siglo, pero los que han alcanzado los fines de los siglos. Esto Pablo lo está escribiendo no solamente en un contexto, primer siglo, pero eso está escrito, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros pertenecemos a esa generación. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, esa es autosuficiencia. Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Nuestra confianza no está en nosotros mismos. Nuestra autosuficiencia no es nada. La fidelidad de Dios. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que el Señor bendiga la preciosa lectura de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, repaso breve. La semana pasada estábamos hablando acerca del concepto de idolatría, concepto teológico importante. Y quiero rápidamente hacer alusión a las palabras de Alistair Begg. Él habla acerca del primer mandamiento que tiene que ver con la idolatría. Y él dice,
Cometemos un gran error al suponer que debido a que nuestras casas están libres de ídolos hechos de metal, madera, piedra, hemos lidiado con esto y estamos listos para pasar al segundo mandamiento. La verdad, dice él, aleccionadora, a la que hay que enfrentarnos es esta, dice él: cualquier cosa o persona, incluyéndome a mí, que afirme nuestra lealtad primaria, se ha convertido en otro Dios. Eso es idolatría. No tendremos tal vez algo labrado en la pared, no tendremos un nicho en la esquina de la casa, pero cualquier cosa que afirme nuestra lealtad primaria, ya eso se considera básicamente otro Dios. Eso es idolatría. Por ejemplo, David Jones, un gran eticista cristiano, él está comentando sobre Matthew Henry, el gran comentador puritano. Él dice lo siguiente: todo lo que se ama, se busca, se sirve, se adora, en un sentido último, se convierte en un Dios, incluso en cosas buenas. Cosas buenas. Las cosas buenas que aún Dios nos da en momentos vienen a tomar nuestra atención y son más importantes que el que proveyó esas cosas buenas. La provisión viene a ser más importante que el proveedor, y eso puede terminar siendo idolatría. En su exposición, por ejemplo, del primer mandamiento, el comentarista puritano Matthew Henry escribió sobre la capacidad del hombre para idolatrar prácticamente cualquier cosa, señalando, él dice: el orgullo hace un Dios de sí mismo, la codicia hace un Dios del dinero, la sensualidad hace un Dios del vientre. Todo lo que es estimado, amado, temido, servido, deleitado o despedido de más que Dios, que sea lo que sea, hacemos en efecto un Dios de lo que quiera que sea. Y eso es idolatría. Michael Horton dice: lo que nosotros los modernos llamamos adicciones, Dios lo llama ídolos. Y todos los buenos dones de Dios tienen el propósito de levantar nuestros ojos en acción de gracia a nuestro benévolo Padre Celestial. Los dones que Él nos da no es para que nos enamoremos de Él. Los alcances, posiciones, capacidades que tenemos, Dios nos ha dado todo eso. No es para endiosarnos nosotros, no es para pisotear a los que están a nuestro alrededor. Dice este gran comentador, dice: es para que vengamos delante de nuestro benévolo Padre Celestial, no de fijar nuestros ojos en los dones mismos. La adicción es simplemente un eufemismo más nuevo para la idolatría. Eso es lo que es. Y la última semana que estábamos juntos hablábamos de ese monstruo de la idolatría, que no es labrar nada en piedra, en metal, en madera. Es el corazón. Nuestro corazón es, como dice Calvino, una máquina perpetua de idolatría. Y debemos nosotros de tratar con la idolatría. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a tratar con el siguiente monstruo que Pablo nos habla, y esto tiene que ver con la fornicación en el pueblo de Dios. La fornicación en el pueblo de Dios. Y el versículo que está en pantalla es la concentración que vamos a tener en esta mañana. El pasaje dice de la siguiente manera: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Otra vez dice el versículo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, lo que vamos a tratar en base a este pasaje son tres elementos. Vamos a ver la historia de la fornicación de los padres. El pasaje dice: ni forniquemos como algunos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los padres, ¿no es cierto?
que está hablando desde el principio de la sección que leímos. Nuestros padres todos, ellos vivieron una experiencia y la Escritura dice que algunos de ellos dice que fornicaron y dice que cayeron en un día como 23,000. Entonces vamos a observar, hermanos, la historia de la fornicación de los padres. Pero no solamente eso. Número 2, el pasaje de la Escritura tiene que ver con la fornicación de la iglesia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la iglesia, especialmente el primer siglo? A la iglesia que él está escribiendo. O sea que aquí tenemos nosotros una historia, tenemos una doble historia y necesitamos entenderla, pero necesitamos entender también nuestro contexto, porque el pasaje de la Escritura tiene que ver con los que han alcanzado los tiempos, los últimos tiempos. Nosotros que estamos viviendo en esta economía, y entonces vamos a tratar la manera de comenzar con la primera realidad. Si usted observa la historia de fornicación de los padres, aquí el asunto, hermanos, que necesitamos nosotros preguntarnos es a cuál historia el apóstol Pablo está haciendo alusión. ¿Qué es lo que trae a la mente? ¿Qué es lo que tiene Pablo en la mente cuando él está hablando acerca de los padres que dice que fornicaron y que cayeron, dice 23,000? ¿De qué historia está hablando? Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento no podemos evadir, hermanos, la realidad que el apóstol está pensando específicamente en un evento donde hay mucha, pero mucha similitud. Hay gran similitud. Hay diferencias porque son dos eventos, son dos tiempos, son básicamente dos dispensaciones, pero encontramos nosotros mucha similitud. Y entonces la mayoría de los expertos, teólogos, exegetas, básicamente hacen referencia específicamente a esta porción que usted ve en pantalla. Esto es Números capítulo 25. En Números capítulo 25 nosotros vemos un evento y vemos un evento que tiene que ver, esto es lo que creo que el apóstol Pablo está teniendo en mente cuando él dice que algunos de los padres básicamente terminaron en fornicación y como resultado terminaron en juicio. Si usted observa, por ejemplo, el pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera, Números capítulo 25, el versículo 1 hasta el versículo 9, No hay otra sección en el Antiguo Testamento que haya tanta similitud como esta en relación a lo que Pablo está hablando. Pero dice el versículo 1, moraba Israel, dice, en Sittim, y el pueblo, dice, empezó, ¿a qué cosa? Dice a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué cosa? A los sacrificios de sus dioses. O sea que aquí encontramos nosotros no solamente el elemento de fornicación, similar a Corinto, similar, pero encontramos nosotros otro elemento y dice los cuales invitaron al pueblo, dice, a los sacrificios de sus dioses. Dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea que aquí encontramos fornicación, pero no solamente una fornicación personal, una fornicación privada, una fornicación tal vez individual. Esta es una fornicación con culto, una fornicación religiosa. Una fornicación similar a la que nosotros vamos a observar en unos momentos en la vida del primer siglo, especialmente los griegos, los romanos, especialmente Atenas, Corinto, era una ciudad que estaba embebida no solamente en la fornicación, pero en la fornicación religiosa. Y entonces vemos nosotros que aquí está el pueblo, dice que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales dice que invitaban al pueblo, dice a los sacrificios de sus dioses, el cual comió, se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal, dice a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo
y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea que el furor de Jehová dice que se encendió contra Israel. Hay fornicación, y hay una fornicación, no solamente la fornicación en sí misma ya es grotesca. Cuando usted considera la fornicación en un sistema religioso, en un culto, es peor. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Prostituirse, o sea que era una prostitución religiosa donde no había absolutamente límite, no había límite. Se hacía la fornicación como una forma de religión, como una forma, como una expresión buena delante de Dios. O sea que el pueblo está pasando por un momento, y está pasando por un momento muy, pero muy bajo. La pregunta es, los profetas, ¿cuáles profetas tenemos nosotros a nuestro alrededor? ¿Alguien se acuerda de los profetas? Uno de los profetas que está alrededor, que pasa a la historia como un mal profeta. Por ejemplo, Pedro habla de este profeta, Judas habla de este profeta con una mala reputación, terrible reputación. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Quién? Balaam, perfectamente bien, Balaam. Yo pensé que era el teléfono, pero no, alguien por ahí. Alguien me dijo Balaam, muy bien, perfecto. Y entonces usted se da cuenta que allí hay profeta. La pregunta es, ¿qué está haciendo el profeta? ¿Qué está haciendo el hombre de Dios? ¿Qué están haciendo los hombres de Dios? El sacerdocio, ¿qué está ocurriendo en que están pasando por un momento terrible, están pasando por un low muy, pero muy bajo, demasiado bajo. Están pasando por un valle no solamente de fornicación, pero también de religiosidad. Era una mezcla, pero inaudita, insoportable, incomprensible, y dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y entonces dice que Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo. ¿Por qué los príncipes del pueblo? ¿Por qué se comienza con el príncipe de los pueblos? Porque los príncipes son los que marcan la pauta. Los príncipes, los líderes, no solamente en el segmento religioso, político, cívico, ellos son los que básicamente ponen el tenor para todo el pueblo. Los líderes estaban ¿en dónde estaban? No estaban alrededor, no estaban proclamando la palabra, no estaban exhortando al pueblo de Dios. O sea que el pueblo está en un vacío y están adorando a dioses, y la expresión de adoración era fornicación. Y dice la Escritura en el versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, líderes: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Balaam peor. Dice: y he aquí, un varón de los hijos de Israel trajo una madianita que estaba relacionada básicamente con el pueblo básicamente de Moab. Dice que trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, dice, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, y se levantó, dice, de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. Les atravesó la lanza al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó, dice, la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora, hermanos, aquí el versículo dice 24,000, Pablo dice 23,000. Si usted quiere saber la diferencia, la discrepancia, ¿en dónde están esos 1,000? Hay un problema, ¿no es cierto? Si usted
si usted es un lector cauto y usted tiene esa pregunta, invíteme a un café y yo voy a tratar la manera de ayudarle a entender esa discrepancia, que hay discrepancia, no hay duda. ¿Cómo nosotros vamos a entender esa diferencia? Pero aquí podemos nosotros especular sobre un asunto de discrepancia en el texto. Podemos discutir y perder de vista lo que básicamente está haciendo el apóstol Pablo en este momento. Pero usted observa que los versículos bíblicos básicamente están describiendo una prostitución pagana que ocurrió dentro de un contexto de idolatría en el pueblo de Israel. Ellos terminaron adorando a Baal Peor, y es interesante, hermanos, que nosotros pongamos en consideración esta realidad, porque a medida que usted comienza a pensar en esta realidad, por ejemplo, nosotros vemos a un profeta. El profeta, por ejemplo, Balaam, él no pudo, por ejemplo, usted se recuerda, este es el capítulo 25. En el capítulo 22 comienza básicamente una trama donde Balaam básicamente se le pide, el rey de Moab le pide, por ejemplo, que vaya y que maldiga a Israel y que maldiga a Jacob. Y entonces Baal, si usted se da cuenta, Balaam estaba que sí, estaba que no, y había una ambivalencia. Si maldecía al pueblo de Israel, su propio pueblo, o no lo hacía. Y entonces encontramos nosotros que Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios se lo prohibió. Usted se recuerda, la asna de Balaam logró ver el ángel de Jehová, y entonces se desvió, y la burra, el burro, la asna, entendió más de lo que entendió su propio profeta, su propio amo. Y Balaam no pudo maldecir a Israel. Pero usted se da cuenta que a pesar de que no pudo maldecir a Jehová, aquí encontramos nosotros que el pueblo de Israel comenzó a hundirse, no necesariamente en una maldición, pero comenzó a contaminarse con el pecado. Y entonces Balaam básicamente sugirió a Balac que los moabitas, los madianitas, por ejemplo, convocaran esa fiesta religiosa para honrar a Baal. Invitaron básicamente a los judíos a participar. Toda esta trama usted la ve en el texto, y encontramos nosotros básicamente que la fiesta implicaba no solamente idolatría, inmoralidad, había una violación flagrante, deliberada del pueblo de Israel. Estaban rompiendo el pacto que Dios había hecho con su pueblo, y Moab estaba en cierta manera, Moab estaba relacionada con Israel a través de Abraham, especialmente Lot. Los madianitas eran básicamente eran relacionados con el pueblo de Israel. En cierta manera, si usted se da cuenta, lo que encontramos es que Israel era vecino de Moab y eran medio familiares, y entonces los moabitas practicaban la religión pagana, que era la prostitución, estaba basada en la prostitución. Y entonces aquí encontramos nosotros, Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero ¿qué es lo que nosotros encontramos? Lo que nosotros encontramos es un involucramiento en la fornicación, en la idolatría paulatina, a través de un formato: hagamos fiesta, hagamos nexo, de alguna manera somos hermanos, de alguna manera tenemos una similitud, por lo menos somos vecinos. Y vemos nosotros que Balaam no pudo apelar, por ejemplo, a esa maldición, pero los judíos terminaron en una adoración pagana, un bochorno terrible. Vemos nosotros y vemos un punto pero tan bajo del pueblo de Israel. Y entonces dice la Escritura que el furor de Jehová se encendió contra su pueblo. Y el texto se nota que cayeron 24,000, dice Números, 44,000
cayeron 24,000, pero dice que la mano de Jehová dice que paró, porque el pueblo dice que mató a los principales, o sea que hubo muerte, se derramó sangre, no hay duda que cayeron muchos, pero no fueron más porque el pueblo atendió a la voz de Jehová y tuvieron que básicamente actuar a última hora, a último momento, pero el pueblo de Israel básicamente, a pesar de que no había sido maldecido por Balaam, pero Balaam básicamente está bailando con su vecino Moab y está básicamente haciendo y abriendo puerta a donde no debería de abrir puerta. Y esto es muy, pero muy sutil, es muy tácito, no es algo directo. Maldecir a alguien es algo muy grotesco, muy duro, muy fuerte. Pero somos medio hermanos, somos vecinos, hagamos fiesta. Eso es más sutil. Esto es como poner a la rana en agua caliente, hirviendo. Si usted tira a la rana con agua hirviendo, la rana salta inmediatamente, porque es muy caliente. Pero si usted deja a la rana en agua fría y poquito a poco le va poniendo caliente, entonces la rana muere adentro, lentamente, y no se dio cuenta. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. No fue algo directo, grotesco, duro, maldición, no. Fue por vía de asociación. Y usted piensa, ¿dónde ocurren, por ejemplo, las fornicaciones, los adulterios? ¿Dónde ocurren? No ocurre con el que está allá al otro lado, en el continente, en la China, allá en África. ¿Sabe dónde ocurre? Ocurre con los asociados, con los que están cerquita. Con esa asociación bajamos la guardia, tendemos a bajar la guardia, porque es el tío, porque es la tía, porque es el abuelo. Y entonces pensamos que eso no va a ocurrir entre nosotros. A Israel le está ocurriendo. Y Pablo está trayendo esa realidad. Está trayendo una realidad, un punto, un valle muy triste del pueblo de Israel. Una situación donde no solamente hay fornicación, pero hay también una fornicación, una prostitución religiosa, algo similar a Corintio que vamos a observar, porque cuando observamos nosotros el siguiente aspecto que tiene que ver con la realidad, por ejemplo, de Corinto, usted observa, por ejemplo, por lo menos encontramos nosotros, los arqueólogos, por ejemplo, han descubierto, por ejemplo, la influencia de estos cultos. Existían estructuras, templos, por ejemplo, el templo Afrodita, por ejemplo, en el Acro Corintio. Existían, por ejemplo, templos donde se practicaba la prostitución religiosa, donde todo lo que tenía que hacer, por ejemplo, un ciudadano, si quería, por ejemplo, acercarse a su Dios, era a través de la prostitución. Las prostitutas estaban allí disponibles para poder ejercer su oficio de prostitución. Por ejemplo, vemos a Dionisio, otro templo, Apolo, Isis, Poseidón, por ejemplo. Mi esposa y yo estuvimos en esta ocasión que estuvimos en Grecia, estuvimos, por ejemplo, en ese templo. Y es terrible cuando usted observa, por ejemplo, digamos, usted va a Pompeya, por ejemplo, usted encuentra nichos, encuentra lugares donde por ejemplo, hacían el pan, donde se bañaban. Usted va, por ejemplo, a Poseidón, el templo, a lugares donde se practicaba la prostitución religiosa. Y habían los lugares donde se adoraba a los dioses a través de una prostitución. Se había elevado básicamente la prostitución a ese nivel. Y estos templos celebraban estos cultos y las implicaciones sexuales estaban allí, no solamente en la vida religiosa, cívica, cultural. Y entonces eso era básicamente la vida cotidiana de cualquier persona en Corintio, de los hermanos en la iglesia. El apóstol Pablo entra a esa región. No solamente establece una iglesia, está fundando una iglesia, pero él está preocupado por los hermanos
en la congregación hermanos que ven a su alrededor y es muy probable que están rodeados de esa misma anomalía, de esa misma religiosidad, prostitución. Pero yo creo que el apóstol Pablo no solamente está pensando en términos religiosos, él no está pensando solamente en términos, él está hablando, por ejemplo, dice que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayeron 23,000. O sea, que no solamente pensemos en eso, pero qué es lo que está tratando el apóstol Pablo de hacer en este pasaje de la Escritura. Y yo creo que debemos de ver el contexto. Si usted se da cuenta, en el capítulo 5 de Primera de Corintios nosotros vemos esto. De cierto que se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, que tanto, dice, que tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que hay fornicación. Esta fornicación no es solamente de ir a un templo. Esa es fornicación de la cual el apóstol Pablo tiene en mente. Pablo no solamente está pensando en una prostitución religiosa, él está pensando también en una fornicación privada, personal. Él está diciendo, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto ni siquiera los gentiles les da vergüenza. Y entre vosotros, iglesia, dice, hay algunos, dice, que tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros a que cometió tal acción? Dice, ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente juzgado, a que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la autoridad de Él, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, el tal sea entregado a Satanás. Esta es excomunicación eclesial. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, el que se ha metido en esa fornicación que ni siquiera se nombra entre los gentiles, y no solamente eso, no se ha arrepentido, está envanecido. Tal vez gente en la iglesia le está aplaudiendo. Dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en la autoridad de Cristo, limpiemos la iglesia del Señor, que haya excomunicación. Y vea usted, el tal se ha entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día, dice, del Señor. O sea que ese es un ejemplo de un creyente que se desvió de su propio pecado. Como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios que debía de ser celoso de Dios, conservando el pacto de Dios, se desviaron y se degradaron. Y aquí tenemos nosotros este caso en Primera de Corintios capítulo 5. Vemos un caso de fornicación. No es un caso de fornicación necesariamente que tenga que ver con el culto, pero es fornicación. Es un asunto privado y es un asunto indecente. Y el apóstol Pablo está trayendo esa realidad. Y él dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Porque un creyente que ha llegado a ese nivel, un creyente que ha terminado celebrando lo malo, y le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo, ha perdido su sabor. Ya no es la sal de la tierra, ya no es la luz del mundo, es oscuridad. Y lo mejor que le puede ocurrir a ese individuo, a esa persona, es que Dios se lo lleve. Si es creyente, su espíritu, dice, será salvo. Si no es creyente, no solamente su cuerpo será destruido, pero también en el infierno será destruido. El apóstol Pablo está completamente consciente. Él está tratando con asuntos de fornicación, no solamente en términos generales de culto, prostitución,
de culto, pero en una manera privada, al punto que él continúa en el capítulo 9, él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente, dice, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea que Pablo no está diciendo, no se junten con el fornicario, el de la cantina, el idólatra, ya, no, necesita a Cristo. Es más, dice el versículo 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Llamándose hermano, soy cristiano y voy a la iglesia bíblica Berea. ¿Cómo? Dice el versículo, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aun comáis. Aquí el problema, hermanos, es cuando es un miembro de la familia. Cuando es un miembro de la familia. Hermanos, el contexto del pasaje de la Escritura es la iglesia del Señor. Como iglesia del Señor necesitamos nosotros ejercer disciplina. La fornicación, hermanos, es un pecado mortal en la iglesia del Señor. Quita, debilita completamente a la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo sabe perfectamente bien. Y el apóstol Pablo sabe, como el Señor Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Yank it out. Ni siquiera ores. Quítalo. Porque es una enfermedad, es un cáncer que va a contaminar todo el cuerpo. Dice el versículo bíblico, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? Dice, ¿no juzgáis vosotros los que están dentro? Los que están dentro es la iglesia del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad y creemos en la disciplina eclesiástica. Y mire lo que dice el versículo 13, porque a los que están fuera no se van a salir con la suya. No se van a salir con la suya. Dios los juzgará. Dios va a tratar con ellos. No, ni siquiera pensemos que, van a celebrar su pecado. No van a celebrar su pecado. Y usted se da cuenta, por ejemplo, muchos creyentes tal vez están viviendo en fornicación, viven como les dé la gana, y entonces de repente los líderes de la iglesia exponen su pecado. ¿Y sabe lo que hacen? Se van a otra iglesia. Y andan de iglesia en iglesia, brincando de iglesia en iglesia, tratando la manera de cubrir su propio pecado. Y lo mejor que le puede ocurrir a esa persona es ser confrontado con la disciplina eclesiástica. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ver un caso muy, pero muy de cerca. Fuimos parte de una situación muy delicada en una iglesia. Y había fornicación y era el hijo del pastor. Y el pastor no quería que se le disciplinara a su hijo. ¿Cómo es posible que a mi hijo ha nacido acá, ha vivido, cómo es que lo van a disciplinar a mi hijo? Y el pastor rehusaba hasta que pasó una situación muy trágica. Y entonces tuvieron que poner en disciplina al hijo. Y por confesión del hijo, este hombre decía, le doy gracias a Dios que me pusieron en disciplina. Porque hoy por primera vez en mi vida puedo tratar con mi propio pecado. Mi padre no me permitía que yo tratara con mi pecado. Y por primera vez trataron con ese pecado. Alguien en la iglesia me ayudó a tratar con esa realidad de mi pecado. La Escritura nos enseña que el que encubre su pecado no prosperará. La única solución acá es arrepentimiento. Y Pablo lo sabe. O sea que Pablo no está pensando solamente en una fornicación religiosa. No está pensando solamente en el contorno que tiene cultural, que tienen alrededor religioso. Él está pensando en realidades también privadas. Al punto que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Ni los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos.
O sea que cualquiera que dice, vamos a fornicar y que nos importa, celebremos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, eso no es de un creyente, eso no es un distintivo de un hombre que ama a Dios. Dice la Escritura, no erréis ni los fornicarios, los idólatras, adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, dice maldicientes, dice estafadores, dice heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa no es nuestra manera de vivir. Ni ir al templo, Afrodita, no, esa no es nuestra manera de vivir. Ni tener nosotros algo escondido que nadie sabe y luego después viene a descubrirse. No, Pablo tiene en mente no solamente una prostitución religiosa, pero él tiene en mente también una realidad en momentos privada. Esa no es nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir, dice la Escritura, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. ¿Para qué nos vamos a enlodar en el pecado? Ya habéis sido santificados, separados, ya habéis sido justificados, dice en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Le pertenecemos a Él, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pablo está consciente, el capítulo continúa diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ningún modo, dice el apóstol Pablo. Lejos de eso. Somos miembros de Cristo. Y en nuestra capacidad que le pertenecemos a Él, no podemos nosotros jugar con el pecado de la fornicación, sea en una manera pública que el mundo celebra, en los desfiles hoy en día, usted ve una degeneración moral increíble y gente participa en eso, sea en una manera pública o en una manera privada. Nosotros somos miembros de Cristo, hemos sido por Él justificados, hemos sido por Él santificados, hemos sido por Él lavados. Tenemos una identidad nueva en Cristo. Pablo dice en el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid, dice, huid. Lo que necesitamos hacer nosotros es huir de la fornicación. Huid de la fornicación. Usted se da cuenta que la palabra huir tiene que ver con un fugitivo. Y todo el tiempo usted necesita ser un fugitivo. Y usted tiene que correr. Porque si usted no corre, usted termina. Alguien va a morir. Usted no quiere morir. Y porque usted no quiere morir, usted tiene que ser un fugitivo. En ese sentido, hermanos, ¿qué es lo que nosotros le decimos al borracho? ¿Qué es lo que le decimos al fornicario, al adúltero? ¿Qué le decimos al afeminado? ¿Qué le decimos nosotros a la lesbiana, a los homosexuales? ¿Qué le decimos? De hoy en adelante usted viene a los pies del Señor Jesús. Usted va a tener una guerra todos los días de su vida, cada momento de su vida. Esto no es un asunto del ayer. Esto no es allá hace 10 años atrás yo tenía victoria en Cristo. Es un asunto de todos los días de su vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el pecado de la fornicación? Dice el pasaje, huid. Es un imperativo presente, hoy, hagámoslo. No es un asunto del ayer, no es un asunto del mañana. Huid de la fornicación. Y dice el apóstol Pablo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. O sea que es un pecado con ciertos matices singulares
degradantes, destructivos. No es como hacer cualquier otra cosa, no es como una mentirita blanca que al final del día puede ser pecado. Este pecado tiene una connotación muy severa. Dice el versículo bíblico: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dice que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Dice el versículo bíblico: glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pregunta de cada día, cada momento, nos levantamos y nosotros como creyentes que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, que hemos sido justificados por su sacrificio perfecto, que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, nosotros venimos cada día en nuestra vida y le decimos al Señor: Señor, yo quiero glorificarte el día de hoy. El día de hoy yo quiero glorificarte en esta relación. Yo quiero maximizar la gloria a tu nombre. La instrucción del apóstol Pablo en cuanto a la fornicación no es solamente una fornicación pública con tonos religiosos, una prostitución religiosa. Eso tiene que ver con nuestro corazón, cosas privadas. Debemos de huir de la fornicación y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, porque la realidad, hermanos, es esta. La realidad, por ejemplo, de la iglesia del Señor hoy en día tiene que ver con esta realidad. Si usted observa, por ejemplo, el pacto nos enseña, habla, por ejemplo: no cometáis adulterio. Dice: no cometerás adulterio, dice la Escritura. Y yo creo que cometer adulterio, muchas veces pensamos nosotros que fornicación es una cosa, adulterio es otra cosa, fornicación es para el soltero, adulterio es para el casado, pero no nos damos cuenta que cuando hacemos un estudio, esto tiene que ver con la inmoralidad completa. No cometerás adulterio. Casado solamente, está dirigiéndose al casado, está hablando al pueblo de Dios: no cometer adulterio. Y es importante que nosotros entendamos la siguiente relación, que entendamos lo siguiente. Si usted se da cuenta, nosotros como casados, como solteros, debemos nosotros de pensar que no vamos a ofender al Señor en nuestra sexología. Vamos a agradar, vamos a glorificar al Señor. Y esto incluye no solamente actos, sino nuestra mente, nuestra actitud, nuestros motivos. Por ejemplo, el último mandamiento dice de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, siervo, criada, buey, asno. Dice: ninguna cosa de tu prójimo. Por ejemplo, codiciar tiene que ver con ese deseo que de alguna manera corresponde a lo que nosotros encontramos en las Escrituras: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Soltero o casado, no importa que sea soltero o casado, no vamos a codiciar la mujer de tu prójimo. Esto quiere decir de que no vamos a desear a la mujer del prójimo, desearla en el sentido de tener relaciones con ellas. En cuanto a esta realidad, por ejemplo, nos dice el libro de Proverbios: para que te guarden de la mala mujer. La palabra de Dios te va a guardar de la mujer, dice, mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dice: no codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con tus ojos. Entonces, si usted se da cuenta, antes de que nosotros pensemos en un acto de fornicación, necesitamos entender la codicia que hay en nuestro corazón, el desear lo que no nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros con el pecado de fornicación? No lo tratamos nosotros en el externo, sino que lo tratamos en nuestro corazón. Comenzamos con un corazón puro, santo delante de Dios. Nuestros pensamientos, sentimientos, las dedicamos delante del Señor. El Señor Jesús lo dijo de una manera diferente. Jesús presenta esta misma verdad que tiene que ver con no codiciar, por ejemplo, la hermosura, dice, de la mujer mala o la de tu prójimo, de la siguiente manera. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, dice, adulteró con ella en su corazón. Soltero o casado, no importa quién sea, el pueblo de Dios, el hombre de Dios, dice: oíste que fue dicho. Si usted se da cuenta, oíste que fue dicho. La Escritura, esto es lo que oían. Jesús no está en contra de lo que estaba establecido en la ley, sino la práctica que se oía.
La tradición que se oía en el primer siglo, ¿cuál era? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. En otras palabras, esto de la ley tiene que ver con el legalismo. Quiero ver, ¿cometiste adulterio? No, no cometiste adulterio. Entonces estás bien, absento. No hay problema. Jesús está interpretando apropiadamente la ley a la luz de la opinión oral, la tradición, que había creado un sistema y había creado un sistema legalista. Por ejemplo, la Escritura decía, no matarás a tu prójimo. Ok, no matarás a tu prójimo, que yo no voy a matar. Pero mi prójimo yo lo puedo dejar medio muerto. Y está bien, no lo maté. Yo no estoy quebrantando la ley. La mentalidad del adulterio, lo mismo, fornicación. Yo no he fornicado, yo no he llegado al acto. Pero en las palabras del Señor Jesús, ¿qué es el adulterio? Codicia en el corazón. O sea que ya no se trata, el adulterio, la fornicación ya no se trata de dos, se trata de uno, en el corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ego, lego, no tiene que decir ego, lego, el verbo es suficiente para decir yo digo, y se puede traducir yo digo, pero Jesús dice, yo con autoridad digo lo que realmente significa la ley, no adulterarás. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Jesús está trayendo el adulterio no a un nivel de dos, no es un asunto de allá, no es un asunto externo, es un asunto del corazón. Interesante, por ejemplo, hermanos, el Catecismo Mayor de Westminster, un documento muy, pero muy importante que yo creo que deberíamos nosotros de atender, habla, por ejemplo, acerca del adulterio. Y habla del adulterio de la siguiente manera. La pregunta es, ¿cuál es el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento, respuesta es, no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, 14. ¿Cuáles son los deberes exigidos en el séptimo mandamiento? Los deberes exigidos en el séptimo mandamiento son, esta es la respuesta, castidad en el cuerpo, mente, afectos, palabras, maneras, conservar, dice nuestra propia castidad, vigilancia, ojos. ¿Por qué? Porque el mandamiento no es un asunto externo, es un asunto del corazón. Dice, por ejemplo, este catecismo, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento? Los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento, respuesta, además de la negligencia de los deberes exigidos, dice, son el adulterio, la fornicación, el rapto, incesto, sodomía, dice, toda concupiscencia, afectos impuros, dice, pensamientos, propósitos, imaginaciones, o sea, vestimenta, votos, tiene que ver, hermanos, no con los asuntos de afuera. Tiene que ver con nuestro corazón. Pablo lo dice de una manera diferente. Por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús. O sea, en la autoridad de Él. No en la autoridad de un catecismo, sino en la autoridad de que Él es nuestro Señor y Salvador. Que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros a agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es apartarse de fornicación? Hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice la Reina Valera. Pero esa palabra escuos tiene que ver con cuerpo. Y se traduce en otras versiones como cuerpo. Que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los otros gentiles que no conocen a Dios, no tienen conciencia de Dios, de la santidad de Dios, no. Que ninguno agravia, dice, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de
de todo esto. Él es vengador, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu. Yo creo que esto de la fornicación y el adulterio, el apóstol Pablo está preocupado no solamente por una proliferación, digamos, masiva, traer la fornicación a un nivel religioso, pero a un nivel también privado. Y yo creo que todo esto, hermanos, tiene que ver no solamente con lo que pasa alrededor nuestro, pero tiene que ver con nuestro corazón, la santificación por la cual el Señor nos ha llamado. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, esta imagen que tiene que ver con pornografía. Tiene que ver con pornografía. Por ejemplo, el profeta Ezequiel presenta un ejemplo. Y Gruden dice, por ejemplo, en relación a mirar imágenes y desear lo que uno ve y cometer acciones pecaminosas. Es interesante la progresión que encuentra usted en este pasaje bíblico. Vio, codició, mandó y terminó en fornicación. Mire lo que dice, por ejemplo, esta parábola. La relación es Jerusalén que se fue fornicando con otros dioses. Dice el versículo 14, y aumentó, dice, sus fornicaciones. Jerusalén aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio, dice, hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos con sus lomos de talabarte, dice, tiaras de colores en la cabeza. Dice, tienen todos ellos apariencia de capitanes a la manera de hombres de Babilonia, Caldea, dice, tierra de su nacimiento. O sea, ¿qué es lo que está describiendo? Está describiendo hombres pintados en la pared con imágenes de caldeos pintados de color, o sea, fornidos. No es un cualquierita ahí, chaparrito ahí, que no, está hablando, wow, qué, my goodness. Dice la Escritura, dice, se enamoró, dice, de ellos a primera vista y les envió mensaje a la tierra de los caldeos. No solamente vio, se enamoró y envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Esto es lo que es básicamente el camino a la fornicación. ¿Dónde comienza? Comienza con imágenes. En este caso, pinturas. Y tratar la manera de imaginar algo que simplemente no es permisible para nosotros. La Escritura nos enseña y nos dice, por ejemplo, la palabra en el libro de Romanos dice además, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, dice el versículo, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, dice, sino vestidos del Señor. Y hermanos, no proveáis para los deseos de la carne. Pornografía es proveer para los deseos de la carne. Es básicamente engordar la carne. Es básicamente es alimentar lo que nosotros no deberíamos de alimentar. Lo que nosotros deberíamos de alimentar es una alma, un corazón, afectos que sean dirigidos a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Nadie termina en fornicación así de la nada. Hay contextos. ¿Sabe lo que ocurre? Comenzamos a descuidarnos. Comenzamos a descuidarnos y comenzamos nosotros a degradarnos. Gruden habla acerca del concepto de la pornografía y él dice que los efectos son terriblemente dañinos. Y él dice, por ejemplo, daños espirituales, daños en el matrimonio, daños en relaciones, daños en adicción, daños en la comunidad, daños a los infantes, daños a los afectos, daño. Es dañino, terriblemente dañino. Daños espirituales, crea una distancia y una vergüenza de conciencia delante de Dios. Daños en el matrimonio, crea una distancia con el cónyuge, un sentido de impureza terrible, de suciedad moral.
daños en otras relaciones, corrompe el alma, básicamente aislándonos de la comunidad. No queremos estar con los santos, no queremos venir a orar, no queremos abrir el libro. ¿Por qué? Porque todo eso nos separa, no solamente de Dios, de nuestro cónyuge, pero nos separa también de la comunidad de Dios. Daños de adicción. Esto, hermanos, de la pornografía es terriblemente adictiva. Daños que tienen que ver con la comunidad. Hay básicamente, hermanos, una delincuencia. Cuando usted hace estudios entre la pornografía y la delincuencia, ahí van de la mano. Porque donde está la pornografía, allí hay también delincuencia. Infantes reducimos básicamente, especialmente la mercancía que ocurre con los infantes, donde se les roba su dignidad más básica, los afectos. La pornografía promueve el egoísmo, sustituir lo que es real por algo imaginario. El apóstol Pablo dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron, dice, como 3,000. Porque esto no va delante de Dios. Dios va a tratar con nosotros. Y en momentos tal vez Él va a tener que acelerar cosas que son innecesarias. Yo quiero que usted en este momento incline su rostro y le ore al Señor. Amantísimo Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, con el libro abierto. Estamos, Señor, delante de ti con mucha necesidad de ti. Señor, no hay autosuficiencia en nosotros. No estamos viniendo con una actitud de suficiencia, que lo queremos todo y lo pensamos todo y que tenemos todo el control del mundo. No. Venimos, Señor, como por dioseros delante de ti con tanta necesidad de ti. Señor, ¿podrías tú dar gracia? ¿Podrías tú dar, Señor, fortaleza a cada corazón? Señor, enséñanos a vivir como conviene delante de ti. Enséñanos, Señor, a buscar siempre tu voluntad y que nuestra alma, Señor, pueda deleitarse en lo que es santo delante de ti. Tu palabra nos enseña que nuestra mente debe de pensar en lo verdadero, lo justo, lo correcto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, lo que es digno. Y Señor, yo te suplico que tú puedas, Señor, obrar en nuestros corazones y nos des, Señor, la oportunidad de honrarte, Señor, de adentro hacia afuera. Señor, vivimos en una comunidad a nuestro alrededor. Los Ángeles continúa siendo la capital de la pornografía. El Valle de San Fernando continúa siendo la capital número 1 en el mundo entero, donde distribuye la pornografía, donde los niños son abusados, mujeres son abusadas, hombres. Señor, este es el ambiente en que nosotros vivimos. Y nosotros no podemos celebrar ninguna reseña de inmoralidad, fornicación, adulterio entre nosotros. No, tu palabra nos enseña a huir de la fornicación. Y no vamos a celebrar las posturas mundanas que vivimos a nuestro alrededor. Y Señor, queremos honrarte de adentro hacia afuera, queremos honrarte con todo nuestro corazón y queremos suplicar, Padre bendito, de que tú añadas tu gracia en nuestros corazones y que tú nos des la oportunidad, Señor, de buscar la santidad. Te rogamos, Señor, que como comunidad, como iglesia, Berea, nos permita, Señor, crear ambientes propicios. Ambientes, Señor, donde podemos celebrar tu voluntad y la santidad y podemos celebrar la obra de Cristo en un pueblo celoso de buenas obras.
Señor, cuida a tu pueblo. Cuida a los hombres de tu iglesia. Protégeles. A cada uno de nosotros, cuídanos. Que nuestra mente y nuestro corazón estén dedicados, dispuestos a ti, solamente para ti. Queremos, Señor, amarte, servirte, honrarte desde lo íntimo de nuestro corazón. Las cosas que celebramos a nuestro alrededor. Señor, gracias te damos. Porque este es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo nos separa, pero el Evangelio de Jesucristo nos une. Señor, te damos gracias por tu obra entre nosotros. Gracias porque tú, Señor, has obrado y nos has sacado la inmundicia a la luz admirable para que podamos amarte y servirte como conviene. Señor, te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.